plano tangente es muy sencilla la formulación, yo simplemente se las voy a dar. Primero vamos a interpretarlo geométricamente, porque esta materia, una de las cosas que tiene es muy visual en R3, en el espacio. Supongamos que esta es la gráfica de una función, S, y queremos hallar el plano tangente en este punto P. ¿Lo ven? Este es el plano tangente a la superficie S. Vamos a escribir, por ejemplo, esto olvídense, ¿cuál sería la ecuación? Para hallar el plano tangente, vamos a tener que calcular las derivadas. Por ejemplo, esta va a ser la derivada respecto de y, la derivada parcial, porque fíjense que esta recta tangente, si se fijan, está paralela, o si la proyectan al plano X, está paralela al eje Y. Y fíjense que esta otra recta tangente está paralela ¿a qué eje? Si lo bajan y lo proyectan en el plano XY, está paralela al eje X. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser necesario, condición sine qua non, sin la cual no se puede hallar el plano tangente, calcular las derivadas parciales de la función en el punto. Acuérdense que la función tiene una gráfica. Nosotros queremos hallar el plano tangente a esa gráfica en un punto P. Entonces, esto se llama ecuación escalar del plano, les va a terminar dando eso, que la aprendieron a hallar, ¿dónde? La aprendieron a hallar en álgebra 1. Y es así. Z menos Z0, ¿Z0 cuál sería? El punto este, ¿no es cierto? Z0 es f de x0 y 0. ¿Está bien? Es la altura del punto P. ¿De acuerdo, chicos? Es igual. Fíjense, la derivada parcial de f respecto de x evaluada en este punto, en el x0 y 0. Y me da, ¿qué cosa? Me da esto. Me da esta recta tangente, ¿no es cierto? Con esa pendiente. Por x menos x0. Más la derivada parcial de f respecto de y, evaluada en x0 y 0, y me da ¿qué cosa? Me da esta otra. Me da esta otra pendiente, ¿no es cierto? De esta recta tangente, por y menos y0. Y ya está, listo. Con eso ya lo tienen. Esta es la ecuación del plano tangente. ¿Se entendió? Entonces, habiendo visto eso, vamos a ver ahora un ejemplo. Después en la práctica van a ver más ejemplos y más difíciles que el que le voy a dar yo. Veamos este, por ejemplo. Encontrar el plano tangente al paraboloide elíptico 2x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué forma tiene esto, chicos? Es una copa, ¿no? ¿Por qué es elíptico? Porque estos coeficientes son distintos. Si estos coeficientes fuesen iguales, sería un paraboloide como circular. ¿De acuerdo? Bueno, encontrar el plano tangente al paraboloide elíptico z igual a 2x cuadrado más y cuadrado en el punto 1, 1, 3. Bueno, fíjense que este punto es z0. ¿Por qué? Porque si ustedes evalúan la función en el 1, 1, fíjense, me va a quedar 2 más 1, 3. ¿Se entendió? Este es z0. Z0 es f de x0 y 0. Acá está. Esto que está acá es z0. ¿Lo ven? Entonces, z es igual a z0. Acá estaba como z menos z0. Pasa del otro lado de la igualdad sumando. Z0 más, bueno, derivada parcial de f respecto de x en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada parcial de f respecto de y evaluada en x0 y 0 por y menos y0. ¿Está? Bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos? Esto ya lo tenemos, ¿no? Analicemos la ecuación del plano tangente. Esto ya lo tenemos, sabemos que es 3. Está acá, ¿ven? F de 1, 1 igual a 3. Esto es Z0.
Calculemos ahora la derivada parcial de f respecto de x. Esto, y le evaluamos en qué punto. En el 1, 1. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí, 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 sí. Perfecto, bueno. Derivamos z respecto de x. Me va a quedar 4x. Acá está. 4x. La evalúo ¿en dónde? En el 1, 1, ¿y cuánto me da? 4. O sea que ya tengo acá el número 4. ¿De acuerdo? Este 4 va acá. Por x menos x0. ¿Cuál es x0? El 1. ¿Está? Ahora, esto ya lo tengo. Más la derivada parcial de f respecto de y en x0 y 0. Derivo f respecto de y, me va a dar 2y. Acá está. Derivada parcial de f respecto de y me da 2y. Evaluada en el 1, 1 me da 2. O sea, este 2 va acá. Este 2 va acá. Por y menos y0. ¿Cuánto vale y0? 1. ¿Lo ven? Y0 vale 1. Entonces, bueno, yo acá a este lo pasé de vuelta a este otro lado. Cuando salieron 2 pesos de Miguel. Ayuda, tenés el micrófono prendido. Ahí está. Bueno. Entonces ponemos z menos 3. Esto podría haberlo olvidado, lo podría haber dejado acá, este 3. Bueno, acá va, acuérdense que acá va el 4 por x menos 1, acá va el 2 por y menos 1. Bueno, me va a quedar 4x menos 4 más 2y menos 1. Y bueno, lo escribo, me va a quedar 4x más 2y menos 6, y ahora este 3 pasa para acá, positivo, me va a quedar 4x más 2y menos 3. Y esta es la ecuación del plano tangente a este paraboloide elíptico en el punto 1, 1, 3. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, Sí, perfecto. profesor. Muy bien, fantástico. Perdón, yo recién entré y no entendí muy bien una cosa. ¿Qué cosa? Ahí donde dice f de x igual 4x, ¿no? Ajá. Punto y coma. F sub x, f Sí. sub x, la derivada parcial de f respecto de x. Está bien. ¿Y qué es el 1, 1 que está ahí entre Es el paréntesis? punto donde estás calculando la derivada. Esto quiere decir la derivada parcial de f respecto de x evaluada en el punto 1, 1. Y esto te da 4. Ah, está bien, eso sería... Esto es, digamos, la pendiente de la recta tangente. Ujú. Este numerito viene acá. Esto, si ustedes buscan el arco tangente de 4, le va a dar un ángulo grande. Búsquenlo, el arco tangente de 4 le va a dar un ángulo bastante grande. Fíjense, 60 grados seguro. Que sería esto. A ver, respecto a que sería esta. Ese Está 4 bien, representa, saco. por ejemplo, la pendiente de esta recta tangente. Y el 2 representaría esto. No es este gráfico, nada que ver. Esto, acuérdense, esto es un paraboloide elíptico, tiene forma de copa, apoyada en el 0, 0, 0. ¿Está bien? Bueno, y esta es la ecuación del plano tangente. ¿De acuerdo, chicos? Gracias. Muy bien. ¿Lo entendiste? Sí. No entendía bien de dónde salía ese 1, 1, pero claro, es la derivada respecto de x en el punto x1 y 1. Claro. Bueno, sigamos con otro ejemplo más. Hallar la ecuación del plano tangente al paraboloide. Fíjese, otra vez el paraboloide. Hoy andamos con los paraboloides. Z igual a f de x igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esto lo podríamos pensar 4 menos, y acá ponen un paréntesis, y esto va con un signo más, ¿no? ¿Se entiende? Fíjense que el paraboloide este apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque esto es negativo, va para allá. Y tiene un máximo para x igual a 0, en 4, que está ahí. ¿Lo entienden? Chicos, ¿es circular? ¿Por qué es circular este paraboloide y no elíptico?
Porque Porque tiene los este mismos coeficientes. coeficiente, exactamente, este coeficiente es igual a este. Si estos coeficientes fuesen distintos, sería elíptico. Bueno, y nos piden el punto 0, 1, 3, o sea, 0x, 1 en y 3 en z. ¿Está bien este? ¿Cómo calculo este? Evaluando la función en el 0, 1. O sea, en lugar de x pongo 0, me va a quedar 4 menos 0, 4, menos 1, 3. Se dan cuenta que este número, que este es el z0, lo obtuve de evaluar acá x0 y 0. Y este es el punto, este puntito que está en rojo, tiene coordenadas 0, 0 en x, 1 en y, supongamos que y está acá, 1 en y en z tiene una altura de 3. ¿Se ve, chicos? Bueno, ¿cómo lo hacemos esto? Escribimos z menos z0, este va a ser un 3, volvemos a escribir la ecuación, ¿no? Derivada parcial de f respecto de x, evaluada en x0 y 0. ¿Cuál va a ser x0 y 0? El 0, 1. Por x menos x0. x0 vale 0. Más la derivada parcial de f respecto de y, evaluada en ¿dónde? En el x0 y 0, que es, ¿qué cosa? En el 0, 1, por y menos 1. Bueno, lo vuelvo a escribir. Le asigno los numeritos que corresponden. Z0 sabemos que vale 3, Z menos Z0, o sea, Z menos 3. La derivada parcial de f respecto de x, evaluada en el 0, 1, por x menos 0, más la derivada parcial de f respecto de y, evaluada en el 0, 1, por y menos 1. Hallemos la derivada parcial de f respecto de x. ¿Cuánto me da? Menos 2x. ¿Ven? Me da menos 2x. Evaluada en el 0, 1 me da 0. ¿Está? O sea que la primera me desaparece todo. Esta me dio 0, por lo tanto este término desapareció. Más la derivada parcial de f respecto de y, evaluada en el 0, 1. ¿Cómo me va a quedar? La derivada parcial de f respecto de y en el 0, 1 me va a quedar, derivo esto, respecto de y, ¿cuánto me va a dar? Menos 2y. Menos 2y. Menos 2y, lo tenían acá, menos 2y, acá está, evaluada en el 0, 1 me va a dar menos 2. O sea, este 2 viene acá. Por y menos 1, fíjense. Z menos 3 es igual a 0. 0 era la derivada parcial de f respecto de 1 por x menos 0, o sea, este término vuela, más menos 2 por y menos 1, me va a quedar menos 2y más 2. Y paso este 3 acá positivo, 2 más 3, 5, menos 2y más 5. Y esta es la ecuación del plano tangente. ¿Me dio bien el resultado? ¿Me dio consistente con la geometría del problema? Sí. Por ahí me equivoqué, pero fíjense, ¿aparece la variable x acá? No. ¿Por qué? Porque el plano no corta el eje x. Si ustedes se fijan, este plano no corta el eje x, sí lo corta el eje y. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta, profe. Sí, decime. En la ecuación del paraboloide, el 4 que está en la ecuación, ¿vendría a ser Sí. la altura del vértice? Claro, el paraboloide digamos que nace acá. Y a partir de ahí, como es una función decreciente, vos fíjate que es una cuadrática, pero decreciente, porque tanto x cuadrado como y cuadrado son negativos, se va para abajo. Por eso lo podrías pensar como un paraboloide dado vuelta y lo apoyás en z igual a 4. El paraboloide clásico circular es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Vos le pones un signo menos y ya lo apuntás para abajo. Y lo subís un 4, lo subís hasta acá arriba, hasta el 4. ¿Se entendió? Perfecto, clarísimo, gracias. Buenísimo, chicos. Sigamos. A ver, ¿qué tenemos ahora? ¿Hasta ahora venimos bien?
¿O voy muy rápido? Dígame si voy muy rápido, porque yo por ahí pierdo la noción, hablo rápido y no me entienden nada. Díganme, si no voy más lento. No, por ahora me parece que va, por lo menos yo estoy entendiendo todo. Está bien, buenísimo. Bueno, hasta ahora lo único que tienen que saber, chicos, entender qué es el plano tangente. Vamos a ver que tiene importancia en los procesos de linealización. Uno por ahí tiene una ecuación complicada o una función complicada y lo que hace es hallar el plano tangente en un punto. Y esa función, fíjense, esto que está acá, que es un polinomio en x e y de grado 2, lo transformé en esto. ¿Pero dónde lo transformé? Acá, cerquita de este punto. Fuera de este punto no vale, o sea, cada punto tiene un plano tangente. Ahora, yo una función complicada, esta no es complicado, pero uno puede tener una función más complicada, la puede transformar en un plano. ¿Cómo? Hallando el plano tangente, porque en ese punto tienen el mismo valor z, valen lo mismo. Fíjense, ¿cuánto vale en este punto? ¿Cuánto vale z en el punto 0,1? X no aparece. Y igual a 1. Menos 2 más 5, 3. ¿Ven que vale lo mismo? ¿Lo entendieron eso, chicos? Sí, sí. Buenísimo. Pero sería para hacer un estudio solamente en ese punto. Claro. En ese punto, lo que te dice es cerquita del punto, en un entorno del punto. Te apartás unas centésimas del punto. Si te apartás mucho, ya empieza a tener mucho error. ¿Se entiende? Buenísimo. A ver, sigamos. Aproximaciones lineales. Fíjense lo que escribe acá. Una función se puede aproximar en un punto x0 y 0z0 de su gráfica por una función lineal L de xy. L de xy. En el ejemplo del paraboloide elíptico, z igual a 2x² más y², podemos decir que el plano 4x más 2y menos 3, aproxima bastante bien a la función en el punto 1, 1, 3. Lo que yo les acabo de decir. ¿Está bien? Pero solo en un entorno muy cercano a ese punto. Yo uso este gráfico. En realidad tendría que usar este, ¿no? Este es un paraboloide elíptico y acá está el plano. Acá está el plano. Acá está el plano. Bueno, fíjense lo que escribí acá. Dice, en el ejemplo del paraboloide elíptico, z igual a 2x² más y², podemos decir que el plano z igual a 4x más 2y menos 3 aproxima bastante bien a la función del punto 1, 1, 3, pero solo en un entorno muy cercano a ese punto. Si nos corremos de ahí, ¿qué pasa? Ya la aproximación no es tan buena. Tenemos que estar cerquita del 1, 1. ¿Se entiende? Por lo tanto, L de xy, la L es de linealización, igual a 4x más 2y menos 3, es una buena aproximación a f de xy cuando xy está cerca de 1, 1. Es decir que f de xy es aproximadamente igual a 4x más 2y menos 3, pero solo en un entorno de 1, 1. F de xy, acuérdense que es el paraboloide. Lo que yo les decía. Esta función, por ejemplo, la puedo aproximar por esta. Yo puedo tener una función, si quieren, horrible. Puedo tener e a la x por y por el coseno de x más la tangente de y, qué sé yo, por decirle alguna cosa. Una función horrible. Si la función es continua en el punto que quiero estudiar y derivable C1, quiere decir que existen y son continuas sus derivadas primeras, yo la puedo linealizar y una función, entre comillas, horrible, no queda muy lindo que lo diga, una función horrible, yo en un punto dado la puedo aproximar por el plano tangente, pero solo acá en este punto, o si quieren, cerquita del 0,1.
bajo al plano XY cerquita del 0,1, lo que les escribí acá, pero solo en un entorno del 1,1, como fue en este caso. Muy bien, ¿se entendió la idea de la linealización? Aproximaciones lineales. Si las derivadas parciales, derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y, existen cerca de AB y son continuas en AB, entonces f es diferenciable en AB. ¿Qué me está diciendo esto? Que es derivable. Pero utilizamos el término diferenciable porque son derivadas parciales, porque tenemos que calcular dos derivadas. Con una no me alcanza. Tienen que ser las dos continuas. Tanto la derivada parcial respecto de x como la derivada parcial respecto de y. Si son continuas, las derivadas parciales primeras, existen, son continuas, entonces decimos que la función es diferenciable en AB. Nota, cuando una función es diferenciable, la aproximación lineal, fíjense, f de x es aproximadamente igual a f de AB, estamos hablando del punto más. ¿Esto qué, chicos? El plano tangente. Yo puedo decir que la función en AB es aproximadamente igual a su plano tangente. ¿Y acá qué me está diciendo? Es una buena aproximación cuando x y está cerca de AB. Bueno, veamos un ejemplo. Profe, ¿cómo es Muestre, eso de diferenciable que no terminé de entender? mira, Es lo una mismo que función, yo te digo que es lo mismo que deriva. Diferenciable, ¿qué quiere decir? Que existen y son continuas las derivadas parciales. Las primeras respecto, aparte se entiende por derivadas parciales a la primera derivada, ¿no? La derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Si estas derivadas existen cerca de AB y son continuas, decís que la función es diferenciable. En definitiva, ¿qué está diciendo? Que es derivable. Existe la derivada parcial de f respecto de x y existe la derivada parcial de f respecto de y. Eso es la diferenciabilidad. ¿De acuerdo? Esto, que el hecho de que una función sea diferenciable te permite linealizarla. Te permite hallar el plano tangente, en definitiva. Bueno, veamos esta otra función. Supongamos que tenemos esta función, mírenla bien. Esto es f de xy igual a x por e a la xy. Nos piden que mostremos que es diferenciable en el 1, 0. Y encuentre su linealización ahí. Después utilícela para aproximar f de 1,1 menos 0,1. Fíjense qué fue lo que hicimos, vamos a hacer acá. Nos vamos a correr un poquitito, en el caso de x, que está en 1, nos vamos a correr un poquitito hacia la derecha, y en el caso de y, que vale 0, nos vamos a correr un poquitito hacia la izquierda. 0, 1, ¿no? Bueno, lo primero, para ver si es diferenciable, tenemos que ver si existen y son continuas las derivadas primeras, ¿no? Entonces, hallo la derivada primera de esta, derivo respecto de x, me va a quedar la derivada del primero, que es 1, por este sin derivar, fíjense, más este sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de esto, ¿cuál es? E a la xy por y. Acá lo tienen. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora, ¿esto es continuo en el 1, 0? Sí. Si ustedes se fijan, esta función es re piola. No tiene ningún problemita esta función. Fíjense, una exponencial que es recontra continua, un polinomio, otro polinomio, por una exponencial. ¿Tiene alguna singularidad? ¿Se va a infinito? No. O sea, la derivada es recontra continua en 1, 0. La evalúan en 1, 0 y es continua. De paso ya le evalúo f de x, la derivada parcial de f, respecto de x en 1, 0 me da 1. ¿Por qué? Ya la calculo porque la voy a utilizar para qué cosa. Para linealizar. ¿Se entiende? Muy bien, chicos. Ahora, derivemos respecto de y. Si derivo respecto de y, me va a quedar
x por e a la xy por, y bajo el exponente este, ¿no? Como a x la veo como una constante, la bajo. Derivo esto respecto de y. Me queda x. Me va a quedar con este otro x, me va a quedar x cuadrado. Esta función también es recontra continua en 1, 0. La derivada parcial de f respecto de y es continua en el 1, 0. ¿Se entendió cómo derivé? Estas derivadas sencillas, básicas, para hacerlas rápido, háganlas a mano. Ya las más complicadas usen en matemática. Pero estas que salen en forma inmediata, háganlas a mano. Para no perder tanto tiempo con la máquina. Todo depende del problema, ¿no es cierto? Si ya se pusieron a hacer un problema complicado y ya están con la máquina, bueno, siguen con la máquina. Pero si el problema es sencillo, por ahí, estas derivadas que son muy elementales las pueden hacer a mano. Muy bien. Entonces ahora sacamos la conclusión. Como las derivadas parciales f sub x y f sub y son funciones continuas en el 1, 0, decimos que f es diferenciable en el 1, 0. ¿Se entendió? Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer, chicos? Encuentre su linealización, es decir, hallar el plano tangente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo me va a quedar? L de x y, fíjense, escribí la ecuación del plano tangente. Z0, la derivada parcial de f respecto de x en el 1, 0 por x menos 1, más la derivada parcial de f respecto de y por y menos 0. ¿Está? ¿Cuánto vale f de 0, 1? ¿Lo calculamos? No, todavía no lo calculamos, lo calculamos ahora. ¿Cuánto vale f de 1, 0? Si x vale 1 e y vale 0, me va a quedar e a la 0 que es 1 por 1, 1. F de 1, 0 me da 1 que está acá. F de 1, 0, ahora esta. Acá la calculé 1, ¿ven? 1 por x menos 1 más. ¿Qué estamos haciendo, chicos? En definitiva, vamos a hallar el plano tangente. Linealizar es hallar el plano tangente. Bueno, ya calculamos esto. Bueno, me va a quedar f de 1, 0 es 1. Esta ya la calculamos antes, me da 1 por x menos 1. La derivada parcial respecto de y la calculamos, vale 1 por y menos 0. Y si se fijan, ¿qué me tiene que dar siempre la linealización? Bueno, una función lineal, me tiene que dar un plano. O sea que, fíjense, esta función que está acá es aproximadamente igual a este plano, pero ¿en dónde, chicos? ¿En dónde? Acá yo debería haber escrito. Es aproximadamente igual, sacar una flechita que diga en un entorno cercano al punto 1, 0. ¿Se entiende? O sea, si yo estoy trabajando en el punto 1, 0, esta función, que no es muy complicada, la puedo aproximar por esta. Que es justamente el plano tangente a esta función en el punto 1, 0. ¿Se ve? Bueno, vamos a aproximar f de 1,1 menos 0,1 empleando la linealización. Entonces, vengo acá y pongo, en lugar de x, pongo 1,1, porque x vale 1,1, y en lugar de y pongo menos 0,1. Me termino dando 1. Este es el valor que me dio la linealización. Ahora, si yo calculo el valor real, tengo que ir ¿a dónde? A la función real. Y acá en la función real tengo que poner, en lugar de x, 1,1 por e a la 1,1 por menos 0,1 y me da 0,11. Y si se fijan, me da 0,98. Ven que el valor real y el valor de la aproximación difieren. ¿Cuánto difieren? Menos de 2 centésimas. Si yo evaluase en el punto 1, 0, valen lo mismo. ¿Se entiende? Si yo evaluase en el punto 1, 0, acá pongo 1 y 0, me darían 1. Y acá si evalúa en el 1, 0, me da 1. ¿Está? Solo donde el plano es tangente, o en el punto que estamos evaluando, ahí las
la linealización y la función coinciden. Por eso uno tiene que apartarse muy poquito. La linealización es útil, sumamente útil, para pequeños corrimientos. ¿Se entiende? Si yo me corro mucho, ya la linealización no me sirve. ¿Está claro, chicos? ¿Lo entendieron eso? ¿Cuándo deja de ser un pequeño corrimiento? ¿O Mirá, depende de qué? Va a depender mucho de la función, pero todo depende de la precisión con la que vos quieras trabajar. Para vos, a lo mejor esta precisión, 2 centésimos es buena. Es buena. Entonces, acá te podés correr hasta 1 centésima y te da un error, sí, de 0,02. ¿Ves? Ahora, si vos este corrimiento lo achicás, te va a dar casi igual. Si en vez de 1,1 pones 1,01 y acá pones menos 0,01, te va a dar prácticamente lo mismo. ¿Bien? Bueno, y acá terminamos, chicos. Fue una teórica corta. ¿Repasamos algo? Hagamos un pequeño repasito otra vez. Bueno, largamos de acá. Queremos calcular el plano tangente a la gráfica de una función. ¿Qué necesitamos calcular primero? Sus derivadas. Acuérdense, uno halla el plano tangente en un punto. Tenemos que hallar las derivadas. Fíjense, la derivada parcial de f respecto de x evaluada en el punto por x menos x0, más la derivada parcial de f respecto de y evaluada en el x0 y 0 por y menos y0. Esto se lo tienen que saber de memoria. ¿De acuerdo? Bueno, y vimos ejemplos, vimos varios ejemplos. Es muy sencillo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, De mi parte nada. acá yo lo dejaría acá y la clase que viene sí metemos pata. Pero igual nos andamos bien en tiempo porque ustedes no tienen ningún asueto, no pierden ninguna clase antes del parcial. Por lo tanto, venimos muy bien con ustedes. ¿Está bien, chicos? ¿Entendieron el concepto de aproximación lineal? ¿Entendieron el concepto de diferenciabilidad con una función diferenciable? ¿Sí? Bueno. Acuérdense que una función es diferenciable. ¿Cuándo? ¿Cuándo es diferenciable, chicos? Bueno. Cuando existen las Sí. derivadas parciales en el punto. Exacto. Existen en C continua sus derivadas parciales. Muy bien.